y comprobaron los datos, averiguaron por qué su experiencia había sido tan aterradora. Habían sufrido el embate de una ola de 29 metros, la ola más alta jamás registrada. Fue una experiencia terrible. Te das cuenta de que formas parte de algo mucho más grande que tú. Los científicos han descubierto una fórmula matemática que determina con exactitud cuándo una ola es peligrosa para los barcos. En este tanque, en Dinamarca, someten maquetas de barcos a diferentes tipos de oleaje. El generador de olas produce cada vez olas más grandes. Al principio, el barco las salva sin dificultad. Pero la situación es crítica cuando la altura de la ola supera un séptimo de su longitud. Cuando esto sucede, el agua que hay en la cresta comienza a moverse más rápido que el resto de la ola. Algo que puede ser letal. Una ola rompiente de 6 metros de alto y 91 metros de largo pesa 5.000 toneladas. Un peligro, incluso para los navegantes más expertos. El océano Atlántico puede ser peligroso, pero para un pescador, el peor lugar para faenar es el mar de Bering. Allí la pesca del cangrejo es un trabajo arriesgado. Olas descomunales azotan con frecuencia sus pesqueros. Las tormentas marinas de Alaska figuran entre las más despiadadas del planeta. Si un marinero cae por la borda, en unos minutos puede morir de hipotermia. Estos pescadores arriesgan la vida para llenar sus bodegas con millones de toneladas de capturas. Y siguen faenando aunque haya fuertes temporales. Trabajar en estas condiciones es una prueba de resistencia. El combustible de las tormentas en el Golfo de Alaska es el viento procedente de las montañas costeras. Gary Haffar es un científico del Servicio Nacional de Meteorología. Muchas de las montañas del Golfo de Alaska figuran entre las más altas del mundo. Algunas de ellas en esta zona miden 3.600 y 3.900 metros. Estas gigantescas montañas producen un tipo de viento que puede ser letal. Cuando el aire que sopla desde la tierra hacia el mar se ve forzado a fluir por un paso estrecho entre las montañas, la velocidad del viento aumenta debido a la compresión. Esto es un ejemplo perfecto. Lo que tenemos aquí es un valle muy angosto, flanqueado por montañas a los lados, y que es la ruta perfecta para que los vientos procedentes del interior lleguen hasta el océano. Las imágenes por satélite muestran en color rojo el flujo de viento desde tierra a través de estos pasos estrechos. Es como una pistola de agua. Si al usarla no le das mucha presión, rocía agua todo alrededor. Pero si le das más presión y el agua sale por un agujero estrecho, la lanza más lejos y más rápido. Con los vientos pasa lo mismo cuando pasan por un hueco. Si estos fuertes vientos soplan hacia la costa, pueden adentrarse hasta 500 kilómetros en el mar y ser una grave amenaza para los barcos de pesca. En noviembre de 2007, Alan Ryden estaba solo en su barco, el Pacific Lady, en el estrecho de Shelikof, al suroeste de Anchorage. El viento soplaba en aquella dirección con mucha intensidad.
Es normal que un barco llegue a escorar mucho, pero luego vuelve a su posición hasta que vuelve a ladearse de nuevo. Pero aquel día el viento mantenía el barco escorado. El viento era tan fuerte que el barco de Alan no pudo hacerle frente. Supe de inmediato que perdería el barco. Cuando el barco se hundió, Alan quedó a merced de las olas. Estaba allí en medio de aquellas olas enormes que me zarandeaban de un lado a otro y además me lanzaban contra las siguientes. Poco después, el viento le arrebató su balsa salvavidas de las manos. Venía una ola hacia mí, me entró el pánico y me puse a gritar. Empecé a nadar y no conseguía alcanzarla. Pero al final lo logré. Cogí uno de estos cabos que arrastraban por detrás. Y obviamente me lo até a la muñeca. Pasé mucho miedo. En el puerto nadie se había dado cuenta de que el barco de Alan no había regresado. Mientras tanto, el fuerte viento lo empujaba mar adentro y las olas eran cada vez más grandes. Eran olas muy altas. La media durante gran parte de la noche debió de ser de unos 7,5 metros. Finalmente, 6 horas después de que el barco naufragara, la Guardia Costera captó la señal de emergencia. Despegaron de inmediato en su avión de salvamento. Era una misión peligrosa. El piloto Stephen McKechnie se esforzaba por controlar el avión con vientos que soplaban a 95 kilómetros por hora. Tuvimos muchas turbulencias en el despegue y durante el vuelo. Mis compañeros empezaron a marearse todos un poco. El avión volaba hacia el lugar en el que el barco había naufragado. Pero para entonces, Alan estaba a kilómetros de distancia. Encontrarlo parecía imposible. Olas de 6 metros. Y además era una noche muy oscura. Seguíamos sufriendo turbulencias y no veíamos nada en la superficie. Cuando la Guardia Costera estaba todavía a 11 kilómetros del barco, tuvieron un extraordinario golpe de suerte. Fue increíble. Por la ventanilla izquierda vi de pronto los destellos de una luz blanca. Oí el ruido de un C-130 de la Guardia Costera volando bajo y rápido por encima de mí. Parecía que los tenía justo encima de mi hombro izquierdo. A pesar de haberlo encontrado, no había forma de rescatar a Alan. Lo único que podían hacer era incrementar sus probabilidades de supervivencia. De modo que dimos la vuelta y lanzamos la bengala para poder ver mejor. Y después tiramos la balsa de salvamento. Me cayó justo al lado. No tuve que dar ni una brazada. Estiré el brazo izquierdo y me subí a la balsa. 2 horas y media después, otro barco de pesca divisó la bengala de Alan y lo sacó del agua. Tuvo suerte de salir con vida. Después supimos que había pasado 10 horas en el agua. Fue increíble. Incluso rescatadores expertos estaban asombrados de que Alan hubiera sobrevivido. El Cabo de Buena Esperanza, en la punta sur de Sudáfrica, está en una de las rutas marítimas principales. Bartolomé Díaz, el primer europeo que llegó allí en 1448, lo llamó Cabo de las Tormentas. Desde entonces, más de 1000 barcos se han ido a pique en estas traicioneras aguas. Numerosos testimonios de olas descomunales habían sido considerados exageraciones de marineros. Pero los científicos ahora saben que estas leyendas existen. Estas olas surgen cuando el viento sopla sobre el mar. Comienzan como olas capilares de solo unos milímetros de ancho. Pero si el viento se intensifica, las olas aumentan de tamaño.
Cuando se desplazan a través del océano, algunas olas se mueven más rápido que otras. Y cuando alcanzan a otra, se combinan, crecen y se transforman en olas gigantescas. El capitán Dave Davis es uno de los expertos en salvamento más célebres de Sudáfrica. Ha visto muy de cerca los daños que pueden ocasionar estas olas. He participado en 5 incidentes graves en los que barcos de 365.000 toneladas perdieron hasta 5.000 toneladas de acero. Desde 1990, olas gigantescas han ocasionado desperfectos a unos 20 barcos que navegaban por esta transitada ruta. El Mimosa, que era uno de ellos, acabó con un enorme agujero en un costado. El capitán era un navegante muy experto y dijo que no había visto nada igual en toda su vida. Parecía el impacto de una bomba. En 1991, el Atlas Pride perdió casi toda la proa. Las olas arrancaron 5,5 toneladas de acero. Nadie sabía por qué había tantas olas monstruosas en la zona. Hasta que los científicos marcaron las posiciones de los barcos dañados y las superpusieron sobre una imagen de infrarrojos del océano. De pronto, descubrieron un patrón. Todos los barcos se encontraban en la trayectoria de una de las corrientes oceánicas más fuertes del mundo, la corriente Agulhas. Desde el Océano Índico rodea el cabo en dirección al Atlántico. Puede desplazarse a 16 kilómetros por hora. Al igual que los aviones aprovechan las corrientes de chorro, esta corriente marina reduce los tiempos de navegación. Puede suponer un ahorro de un día para rodear la costa sudafricana. Pero también entraña elevados riesgos. Los científicos han descubierto que si el viento sopla en dirección contraria a la corriente, empuja las olas, las ralentiza y son alcanzadas por las que vienen detrás. Cuando las olas se combinan, alcanzan alturas descomunales. Algunos navegantes hablan de olas de 30 metros salidas de la nada. Estas olas monstruosas son las que han convertido este litoral en un cementerio de barcos. Ahora que los científicos han descubierto al fin por qué esta parte del mundo es tan peligrosa, la mayoría de los barcos optan por la ruta más segura, situada a 160 kilómetros al sur. Seguir la antigua ruta es demasiado arriesgado. La mayoría de los navegantes hacen todo lo posible para evitar aguas peligrosas. Pero los prácticos de los puertos a menudo no tienen elección. Deben guiar los barcos a puerto en todo tipo de condiciones. Hoy, el diseñador de barcos, Frank Kowalski, zarpa hacia las tempestuosas aguas del Atlántico para probar su último diseño. Fue especialmente diseñado para ser utilizado por un práctico o un equipo de salvamento. El casco está pensado para soportar temporales, olas grandes y tormentas. La única forma de averiguar si es lo bastante resistente es ponerlo a prueba en las peores condiciones. Hoy esperamos fuerza 9. Tenemos vientos de 80 kilómetros por hora, así que las condiciones son complicadas. Frank navega parejo a otro de sus barcos con el viento en contra. Bien, Kid. Sitúate por delante de mí y pon rumbo hacia puerto. Cambio. ¡Vamos allá! Frank se enfrenta a olas de 6 metros.
pero ha diseñado el barco para soportar su embate. Una fuerza brutal. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Por suerte tenemos un deflector de olas en la cubierta de proa. El deflector de olas las divide, disipa su energía y por tanto minimiza el impacto. Una serie de enormes olas chocan contra su barco. Hemos tenido 3 olas grandes. La primera rompió sobre el barco. Es un momento muy peligroso. Si esta ola te cogiera de costado, probablemente naufragaríamos. No, en situaciones así tienes que aproarte y mantenerte para poder cogerla de frente. Estos barcos son duros, pero incluso los más resistentes del mundo no pueden soportar la descomunal fuerza de un huracán. Cuando un huracán, tifón o ciclón se desplaza sobre el mar, genera las olas más peligrosas del planeta. En tierra es posible refugiarse de los vientos de un huracán. Pero en el mar no hay a dónde ir. Incluso los barcos más grandes del mundo, como los portaaviones, no pueden hacer frente a condiciones tan extremas. La teniente Elizabeth Higgins es meteorólogo jefe del USS Eisenhower. Este barco, aunque pesa unas 90.000 toneladas, no es invencible. Y la madre naturaleza es una fuerza muy violenta que debemos tener presente. La sala de meteorología del barco cuenta con la tecnología que la comandante necesita para evitar huracanes y tifones. La regla de oro de la navegación es esquivar siempre la trayectoria de una tormenta. Estas zonas que vemos aquí con los semicírculos muestran que esto es un área de impacto significativa y que por tanto ningún barco debería atravesar esa zona. Mantener el barco alejado del peligro es una cuestión de vida o muerte. El barco e incluso la tripulación podrían sufrir daños considerables si navegamos en medio de un tifón o con un temporal muy fuerte. Antes de que existieran previsiones meteorológicas tan exactas, la única forma de eludir huracanes y tifones era evitar las zonas propensas a ellos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada a menudo se veía obligada a navegar en medio de estas tempestades. El 17 de diciembre de 1944, la tercera flota de la Armada estadounidense navegaba por el este de Filipinas cuando un meteorólogo encontró un indicio de que un huracán se aproximaba, un descenso en la presión atmosférica. En aquella época los barcos utilizaban un barómetro para medir la presión atmosférica, pero la aguja estaba muy por debajo de la escala actual. Como vemos, la escala llega a las 27,7 pulgadas de mercurio y dijeron que la aguja en realidad estaba por debajo de esta U. El radar acababa de ser inventado. Un operador de a bordo vio esta inusual imagen en su pantalla, pero no tenía ni idea de que se trataba de un tifón. Sin saberlo, toda la flota navegaba hacia la tormenta. Se toparon de frente con vientos de 220 kilómetros por hora y olas de 24 metros. El tifón dañó la flota. 3 destructores zozobraron y se hundieron. Y 790 hombres perdieron la vida. Para la Armada estadounidense fue una de las peores catástrofes de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy la tecnología permite a la Armada ir un paso por delante del clima. Sin embargo, todavía deben evitar a toda costa los huracanes en el mar. En realidad no existe ningún barco que pueda soportar las fuerzas más extremas del océano. El mar puede ser el lugar más peligroso del planeta. Cuando se desata una tormenta, no hay abrigo posible. El más mínimo error puede ser fatal. Y nada puede prepararnos para lo inesperado. Solo los más valientes o los temerarios se arriesgan a navegar en plena tempestad.